Y bien, pues vamos a comenzar con la noticia nuevamente para que todos aquellos que aún no la reciben, aunque ya está en todas nuestras redes sociales, es de que se aproxima ya el Jam virtual, el segundo Jam virtual que organiza este Radio Club de Radio Scouting CQMX. En este jam virtual pues vamos a tener la participación nuevamente de las amigas de Radio Educación Onda Corta y quienes nos van a acompañar también radioaficionados, radioescuchas, usuarios de la banda civil, bueno, radioaficionados en general, ¿no? Vamos a estar presentes, va a haber participaciones técnicas, va a haber participaciones también, podríamos decir, culturales que tengan que ver con la radio, ¿sí? Y con nuestra afición por la misma. Así que estén pendientes, va a ser 12 y 13 de junio. 12 y 13 de junio, así que se dan cuenta que ya el tiempo está encima y debemos de estar preparados para este segundo jam virtual. Estará pues mayormente difundido en lo que viene siendo nuestro canal de YouTube de Radio Scouting CQMX y también habrá algunas participaciones vía Zoom, vía esta aplicación que ya es tan popular en estos últimos tiempos que estuvimos encerrados en casa. Bueno, pues se hizo, ya existía, pero se hizo más popular todavía. Yo diría que mucho más que otras, ¿eh? Pero bueno, pues vamos a estar presentes también ahí en el Zoom de Radio Scouting CQMX. Ya por nuestras redes sociales, también por nuestro canal de Telegram, por Instagram, por WhatsApp, por YouTube, recibirán toda la información, recibirán quienes participarán y recibirán también las ligas para todos aquellos que quieran participar o estar presentes simplemente y escuchar y aprender de muchos de los expertos que tendremos en estas reuniones vía Zoom. Y bien, pasemos a el tema de hoy, un tema interesante, todavía para algunos un tema misterioso, para otros ya no tanto, pero todavía encierra algo de misterio, porque aunque son transmisiones que muchos ya sabemos de dónde provienen algunas de ellas, pues resulta que no sabemos exactamente qué dicen, están codificadas. ¿A qué me refiero? Me refiero a lo siguiente. 9, Efectivamente, muchos de ustedes ya las reconocieron. Muchos de ustedes ya reconocieron este tipo de emisiones y efectivamente son las famosas estaciones de números. Esas voces que se escuchan pues generadas de una forma, antes diríamos mecánicamente, ¿no? Ahora podremos decir digitalmente y que vienen en una gran variedad de idiomas, aunque también hay que reconocer que muchas han desaparecido en fonía, repito, han desaparecido en fonía, siguen transmitiendo en algunos sistemas digitales. Y cuando son en voces, en fonía, vaya, ¿sí? Normalmente son voces femeninas, incluyendo voces aniñadas, diríamos así, ¿no? Voces de niñas, pero generadas digitalmente, ¿no? Aunque también yo ya no he escuchado las emisoras de este tipo que transmiten voces infantiles, pero antes eran muy comunes y por ahí he leído, no he escuchado, he leído comentarios en YouTube, en varias páginas
y blogs de radioaficionados, de radioescuchas, donde me parece que en Europa, ahí me confirmarán aquellos que nos ven a través de YouTube en este continente, dicen que todavía llegan a escucharse algunas emisoras de este tipo con voces infantiles. Y bien, las pruebas apoyan la suposición popular, y hay un caso que ya no lo hizo tan popular, sino casi prácticamente lo reafirma, de que estas emisoras son canales de comunicación, pues para factorizar mensajes de espionaje. Esto no ha sido, lógicamente, no ha sido reconocido públicamente por ningún gobierno, ¿sí? Que pueda estar operando este tipo de emisoras. Aunque ya hubo un caso, y algunos de ustedes lo recordarán, hubo un caso de procesamiento público por espionaje en los Estados Unidos, y donde salieron a relucir pues estas emisoras de números, ¿sí? ¿A quiénes me refiero? Algunos se acordarán, en aquella época viajaba yo mucho a ese país, muy continuamente a ese país de donde eran los que procesaron como espías, ¿sí? Me refiero a los famosos a los 5 cubanos que detuvieron en Estados Unidos por esta razón de espionaje, y entre muchas otras cosas que sacaron allá los estadounidenses, pues fue precisamente esto de las estaciones de números, supuestamente, aunque pues para algunos es un hecho, ¿sí? Operadas, algunas de ellas, no todas, pero operadas por, por el gobierno cubano. Dicen. Bueno, las emisoras de números pues aparecen y desaparecen prácticamente a lo largo del tiempo, aunque algunas siguen horarios regulares, ¿eh? Algunas sí siguen horarios regulares y frecuencias regulares, porque también cambian de frecuencia algunas de ellas. Pero su actividad total ha aumentado en cuestiones digitales desde principios de los 2000 más o menos, ¿sí? Y recordaremos algunos de nosotros a principios de los 90 del siglo pasado, pues habían aumentado en fonía. Bueno, ahora tenemos que aumentaron ya en sistemas digitales, incluso algunas de ellas, y las que escuchamos más aquí por Ciudad de México, donde nos encontramos los del Radio Club, la mayoría, ¿sí? Es, digamos que ya son híbridas, es decir, transmiten en fonía y luego transmiten digitalmente. Así es como las podemos llegar a escuchar la gran mayoría de ellas hoy en día. Las características de estas emisoras son muy variadas. Algunas siguen horarios estrictos, les decía que ya son las menos, o al menos las que se escuchan de forma híbrida. Hay muchas en sistemas digitales que a lo mejor no logramos identificar los simples mortales radioescuchas y puede ser que sigan horarios estrictos, ¿no? Mientras que otras emiten a momentos aparentemente aleatorios. Repito, aparentemente. Las voces pueden leer números, a veces también letras, palabras, y también ya son las menos, pero todavía llegan a escucharse algunas en código Morse. Para esto, los que no estén acostumbrados todavía en su oído a decodificar mentalmente el código Morse, pues les comento que ahora tenemos ya un montón de aplicaciones que podemos también utilizar para lo que viene siendo la decodificación de código Morse. Y para aquellos que nos ven en YouTube, aquí les enseño un aparatito también muy útil que tenemos para decodificar este código Morse. Bien, también el uso de géneros musicales específicos
puede también ser un intento de distraer a las personas de la idea de que estas emisoras tienen propósitos de espionaje, ¿eh? En muchas ocasiones también ya son las menos. Vuelvo a repetir, me han dicho que en Europa todavía se escuchan algunas. Repito una vez más, me confirman los colegas europeos que andan por ahí, eh, que algunas transmiten, o más bien antes de transmitir los números en fonía o en sistema digital o en ambos, ¿sí? Inician todavía con algunas, con algunos tonos musicales o con alguna música. Recordamos, por ejemplo, de que algunas de las voces infantiles en antaño que llegué a escuchar yo aquí en Ciudad de México y también en el puerto de Tampico, donde viví muchos años. Allá de hecho escuchaba más y más limpio porque hay menos ruido generado por todo lo que es una megalópolis como la Ciudad de México. Escuchaba las emisoras de números con voces infantiles y iniciaban, mejor dicho, iniciaban con lo que viene siendo una musiquita que algunos recordaremos o asociamos con esos carritos o camioncitos de helados que venden helados, vaya, y que era muy, muy común, ¿no? Bueno, también escuchamos, recuerdo que escuchábamos algunas con música de Tchaikovsky, música clásica, ¿no? Y después empezaban las letras y los números. Desde hace mucho tiempo les comento y en un caso acusado de dichas emisoras funcionan como un método simple e infalible, pues para que algunas agencias gubernamentales se comuniquen con sus agentes y según esta teoría, ¿sí? Los mensajes pues vienen cifrados para evitar pues lógicamente la posibilidad de que cualquier persona, incluyendo pues ¿cómo podríamos decirle? Bueno, pues como es, ¿no? Los enemigos, pues podamos decodificarlo. Y no, y dije podamos, no porque sea enemigo, sino porque alguien, un radio escucha común como uno, sí, pues no tiene por qué escuchar, o más bien entender esas cosas, ¿no? Bien, eh, como prueba, también tenemos que estas emisoras han cambiado detalles de su programación, como les decía anteriormente, ¿sí? Han hecho transmisiones programadas también, aparte de lo digital que les decía, se ha detectado por muchos radioescuchas que siguen este tipo de emisiones que coinciden en que empiezan a transmitir más continuamente, pues con sucesos políticos extraordinarios a nivel mundial. Algunos recordaremos, y esto me tocó vivirlo, tanto escuchando este tipo de emisoras, como escuchando incluso la emisora local. Bueno, ahorita les comento, algunos lo recordarán, lo habrán vivido también, como lo que sucedió cuando el golpe de Estado soviético en 1991. Algunos recordarán que se incrementó en onda corta de una forma pues brutal, ¿sí? Este tipo de emisiones en esos días, de emisiones de estas, de números, también emisoras como en aquel entonces Radio Moscú Internacional, pues empezó a hacer transmisiones especiales donde de fondo, y por ahí hay grabaciones, desgraciadamente yo no hice grabaciones, pero he visto en internet gente que sí lo hizo, grabaciones de transmisiones de Radio Moscú en idioma ruso, ¿sí? Este, con el fondo de los cañonazos que se estaban dando en ese momento por el golpe de Estado en la entonces Unión Soviética. Bueno, cosas interesantes que a veces uno llega a detectar en estas emisiones de onda corta. Bien, les recuerdo que están ustedes escuchando el, la Gaceta Radial Informativa del Radio Club de Radio Scouting CQMX. Estamos transmitiendo en vivo por la frecuencia 27055 en la modalidad de AM
también por nuestro canal de sello Radio Scouting MX y Radio Scouting-MX. Ahí nos encuentran en sello, también transmitiendo en vivo todos los domingos a las 10 de la mañana, tiempo del centro de México. Y este boletín o gaceta radial informativa se graba para ser subida a nuestro canal de YouTube de Radio Scouting CQMX. Y seguimos con el tema. Bueno, otros especulan, fíjense ustedes, otros especulan que pues algunas de estas emisoras se usan para también operaciones ilícitas que no permiten ni siquiera los gobiernos, es decir, los gobiernos pues lógicamente permiten y tienen sus servicios de inteligencia, pero algunos especulan que pueda hacer operaciones ilícitas que no permiten muchos gobiernos. A diferencia de lo que se pensaba o de la otra especulación que tenemos de que son servicios de espionaje. Las emisoras ilícitas de traficantes, por ejemplo, ¿sí? Deberían de tener menos potencia, dicen algunos, y no funcionar regularmente. Esto lo comentan los que dicen esto no es verdad. Nos vamos más por las emisiones gubernamentales, ¿no? Y esto lo harían unas emisoras ilícitas, pues para evitar ser localizadas y atacadas posteriormente, ¿no? Estas emisoras, sin embargo, pues han operado por décadas, por décadas. Se habla de que los comienzos de estas emisoras de números, pues es prácticamente durante la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, utilizando pues las bandas internacionales de onda corta. Yo una vez platicaba con un radioaficionado de otro país que nada tiene que ver con estas emisoras por la nacionalidad que tiene este colega, un radioaficionado cubano, durante uno de mis viajes en aquel país, y yo le decía o pregunté, ¿no? Pero ¿por qué onda corta? O sea, teniendo ya sistemas digitales más avanzados, transmisiones satelitales, ¿por qué seguimos utilizando para estas cosas la onda corta, ¿no? Los seres humanos. Y recuerdo que él me contestó palabras más, palabras menos. Él me respondió que, bueno, pues es que la onda corta siempre será un método infalible para seguir en comunicación. Así se caigan las comunicaciones por internet o vía satelital, la onda corta sigue al aire, ¿no? Y también, pues para alguien que se dedica a este tipo de cosas, supongo, recuerdo que así me lo dijo él, porque nada tiene que ver con esto, supongo que pues para un espía, ¿sí? Es más sencillo que llevar equipos sofisticados de transmisión cuando viaja al extranjero, que llevar simplemente, pues quizás un bloc de notas y un pequeño radio de onda corta, que muchos lo hemos hecho, sin dedicarnos, claro, a esto, ¿no? En lo personal, cuando he viajado al extranjero, he cargado con mi radio de onda corta portátil y ver qué escucho, qué captaciones hago en esa zona, ¿no? Y bueno, pues puede ser muy útil también para este tipo de personas. Un dato curioso, un dato curioso y ya para terminar, fíjense que encontré que cuando hicieron prisionero al Che Guevara, recordarán ustedes, allá en Bolivia, para quienes no han leído, estén a favor o en contra de este personaje, es interesante leer su diario en Bolivia, pero pues por temas quizás que tienen que ver con otras cosas. Pero bueno, fíjense que cuando hicieron prisionero al Che Guevara, llevaba encima un papel con un texto codificado en bloques de 5 números. Cuando escuchamos este tipo de emisoras, siempre son bloques de 5 números, ¿sí? Y estaba codificado en un sistema que se conoce como Vernam, que algunos dirán, ya es muy antiguo. Bueno, está hablando también de hace mucho tiempo, ¿eh?
y dicen que pues así era como se comunicaba. Claro, este es algo que encontré en internet, algo curioso. Lógicamente, pues repito, por lo menos las grandes potencias y muchas naciones, bueno, de hecho todos los países tienen prácticamente sus servicios de inteligencia. Aquí en México lo tenemos también y utilizan este tipo de codificaciones para su comunicaciones. Ahora, les recuerdo a todos aquellos que tienen ya equipos donde podemos captar este tipo de emisoras que los reglamentos en muchos países o prácticamente en todo el mundo pues no nos prohíbe el tener estos equipos, tenemos el permiso en muchos casos, ¿no? Pero, pero la prohibición, les recuerdo, es respecto a difundirlos por cualquier medio, escrito, electrónico, etcétera, etcétera. Está prohibido difundirlos por cualquier medio, ¿sí? Este tipo de mensajes ya codificados quizás, etcétera. Entonces, recordemos que no podemos difundir mucho estas cosas. Algunas sí podemos hacer las grabaciones, pero no profundizar tanto. Pues para qué, ¿no? Si no nos dedicamos a estas cosas. Porque este es un tema muy interesante, sí, para todos los aficionados a la radio escucha sobre todo, pero también recuerden es un tema muy delicado. Y bien, pues por este domingo terminamos así nuestra Gaceta Radial Informativa. Los esperamos el siguiente domingo en punto de las 10 de la mañana, tiempo del centro de México. Repito una vez más por la frecuencia 27055 en la modalidad de AM y también por nuestro canal de sello Radio Scouting MX y será grabado esto para subirlo inmediatamente terminamos este boletín, esta gaceta a nuestro canal de YouTube Radio Scouting CQMX, aunque tarda a veces un par de horas en subirse, pero ahí está el mismo domingo ya presente en nuestro canal de YouTube, donde también podrán encontrar otros videos muy interesantes sobre captaciones que hemos hecho de onda corta, de radiodifusoras internacionales, no solo por onda corta, también por ahí hay uno que subió su servidor sobre la captación de Radio Rebelde desde Cuba, pero no en onda corta, sino en onda media, ¿sí? Lo que popularmente se conoce como AM. Bueno, porque es la modalidad en la que se transmite. También encontrarán algunos videos de nuestras actividades, ¿sí? De nuestras activaciones de cerros, de nuestras activaciones en el Yotayoti, que también ya se acerca, ya es en octubre, pero el tiempo se va rápido y nos estamos preparando. Y también encontrarán videos sobre, por ejemplo, dedicados a los kits del Radio Club, que tratan sobre temas básicos de electrónica, de física, que tiene que ver con la radioafición, ¿sí? Y también pues algunos videos incluso chistosos de cuando tenemos equivocaciones, cuando grabamos videos, ¿sí? Por ahí creo que hay 2 videos de ese tipo, pues también para que divertirse un rato, tanto nosotros como ustedes. Bien, pues muchas gracias. Se despide Juan José, la 10 de X001 en banda ciudadana, ¿sí? Y pues nos escuchamos la próxima semana. 73 y que tengan todos excelentes DX.